de ciberseguridad. Es importante destacar que este es un curso en el que los participantes fueron seleccionados particularmente, por lo que nos encontramos muy felices de que puedan acompañarnos en esta mañana. Ahora bien, antes de dar paso a nuestra sesión, les comunicaremos algunas indicaciones. El curso de este día se realizará bajo la modalidad de foro. Luego de este saludo y esta breve introducción y hasta las 11:30, se desarrollará lo que es la presentación por parte de nuestro ponente, por lo que los solicitamos que trasladen sus preguntas unos minutos antes de la finalización de la misma o bien cuando el especialista ya haya culminado con su disertación. Tendremos un espacio de al menos 30 minutos para poder responder dudas o interrogantes o cualquier otro tipo de cuestiones entre las 11:30 y las 12 del mediodía. Además, les manifestamos algunos recordatorios. Recuerden llenar su formulario de asistencia de tal manera que esto nos permita a nosotros, como equipo editor y administrador del Pivote, llevar un control sobre los y las participantes de este nuevo ciclo corto de conversatorios. Este mismo ha sido ya remitido a sus correos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial como www.elpivote.com, en Instagram, Facebook y en YouTube como El Pivote, y en Twitter nos pueden encontrar como @epivote. Desde El Pivote nos encontramos plenamente seguros y seguras de que los conocimientos vertidos en esta plataforma durante esta mañana serán aprovechados por todos y todas. Para poder dar inicio, haremos una breve reseña curricular del facilitador de nuestro curso, quien nos estará acompañando a lo largo de las sesiones. Es un gusto para mí poder presentar a Daniel Iván Benavides. Daniel Iván Benavides es técnico en Ingeniería en Computación por la Universidad Don Bosco, estudiante de quinto año de Ingeniería en Ciencias de la Computación por la Universidad Don Bosco, Certified Network Security Specialist por CNSS ICSI, NCA4 por Fortinet, Certified Ethical Hacker Protocol por EC Council, actualmente en curso. Es participante del curso de la Policía Española Cyberball Compartiendo el Crimen, actualmente en curso, y además cuenta con experiencia como administrador de servidores para el gobierno de El Salvador, entusiasta de ciberseguridad para Noise Ciberseguridad, speaker en WASP Latam Tour 2019, speaker de la Universidad Don Bosco para Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación, y además cuenta con publicaciones en la plataforma Noise Ciberseguridad, donde pueden apreciar algunos de sus trabajos. Por favor, demos la bienvenida a Daniel Iván Benavides. De antemano, muchas gracias por su participación y compromiso con la actividad. Como equipo del Pivote y en nombre de la audiencia, le reiteramos nuestras más sinceras gratitudes. Adelante, Daniel, los controles de la plataforma son completamente suyos. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Espero de que esta mañana vengamos con la mente abierta para adquirir nuevos conocimientos. La verdad es que hablar de ciberseguridad es un tema bastante amplio, es bastante complejo, pues abarca una serie de elementos que probablemente estén involucrados en nuestras actividades cotidianas. Y la verdad es que hay cosas que hay ciertas actitudes o ciertos comportamientos que tenemos que ir mejorando a la hora de utilizar plataformas tecnológicas, especialmente ahora que nos encontramos en una nueva realidad. El tema de la pandemia ha venido a cambiarnos radicalmente nuestra forma de llevar nuestras cosas, hablando en temas de estudio, hablando en temas de trabajo, hablando en temas de hacer comercio electrónico, de realizar compras en línea, pues. Entonces, sí, la ciberseguridad es un concepto que tiene que estar inmerso en nosotros. Y algo que sí quiero aclarar es que no necesariamente tenemos que ser especialistas en el área para poder hablar de ciberseguridad. O sea, un especialista viene siendo alguien que aplica controles de seguridad para una organización, podría mencionarles algo, pero en nuestro día a día tenemos que aplicar ciertas prácticas básicas de ciberseguridad para poder llevar a cabo nuestras actividades de la forma más segura posible. Y antemano decirles de que no hay sistema 100% seguro, no hay algo que a mí me permita decir, ok, esto es inhackeable.
simple, o sea, eso es mentira, eso no existe. Lo único que podemos hacer es aplicar la mayor cantidad de controles de seguridad que me permitan reducir las brechas de seguridad. Eso nada más como una parte introductoria. No sé si alguien acá tiene alguna idea de lo que es la ciberseguridad como un concepto un poco más formal. ¿Alguien que quiera opinar? Bien, nada más hacer énfasis que acá yo voy a compartir mi pantalla, voy a desplegar una presentación, vamos a ir explicando unos temas básicos, vamos a empezar todos desde cero para que vayamos al mismo ritmo. Sin embargo, yo les quiero invitar a que si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario durante la presentación, lo pueden hacer sin ningún problema, me pueden interrumpir y yo con mucho gusto les comento o les contesto la interrogante. Si no, pues lo podemos dejar para el final, no hay ningún problema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario por ahora. Si no, pues vamos a dar inicio con la presentación. ¿No hay nadie? Ok. Procedo a compartir mi pantalla. Solamente necesito que alguien me confirme que ya la pueden ver. Sí, ya se puede ver. Bien, como les decía, la temática de este día es fundamentos de ciberseguridad. Vamos a desarrollar 3 sesiones de hora y media aproximadamente cada una. Este día vamos a hablar de fundamentos. El siguiente sábado vamos a estar hablando de recomendaciones. Vamos a hacer un par de demostraciones en tiempo real de cómo podría ejecutarse un ataque en el día a día. Vamos a hacer ahí un par de ataques sencillos para que ustedes vean cómo funcionan detrás, cómo un hacker se prepara para poder eh, cometer un ciberdelito en contra de ya sea una persona o un grupo de personas, especialmente en estos días, en estos tiempos de pandemia, y qué podemos hacer nosotros como usuarios finales para protegernos ante esas situaciones. Y para el último sábado vamos a estar hablando de las estrategias de ciberseguridad a nivel latinoamericano, cuál es el estado actual que los países de Latinoamérica a nivel gubernamental están, qué prácticas están utilizando para poder implementar ciberseguridad en sus estrategias de gobierno. Y pues vamos a hablar un poco cómo estamos actualmente en El Salvador. Em, Procedamos entonces por acá. Esta es la agenda de este día. Esta es la temática que vamos a estar desarrollando. Como les decía, es algo básico por ahora. Son conceptos que son importantes conocerlos, son importantes saber diferenciarlos para que en las diferentes sesiones que vamos a estar desarrollando, cuando mencionemos alguna terminología, ustedes ya estén familiarizados. Y esperamos bueno, esta terminología no solamente la utilicen para el curso, ¿verdad? Que se les quede nada más por estas sesiones, sino que ya es algo que les quede a ustedes, que en cualquier momento que escuchen hablar, ya sean las noticias o alguien que esté hablando de esta temática, pues ustedes ya sepan a qué se refieren. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre la ciberseguridad en general. Vamos a aclarar ciertas diferencias de lo que es la ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática. Si bien son ramas que van de la mano, pues al final tienen pequeñas diferencias, pero son mínimas, pero que al final el objetivo es el mismo, ¿verdad? Reducir las brechas de seguridad. Vamos a hablar un poco de los contextos de ciberseguridad. Vamos a hablar de este término de ciberguerra, que es algo que cada vez está tomando mayor fuerza, eh, especialmente entre las potencias mundiales, ¿verdad? Pero que al final nosotros también nos vemos involucrados de una forma u otra. Vamos a aclarar la diferencia entre un hacker y un cracker. Generalmente nosotros hablamos del hacker como la persona que, que, que generalmente ocasiona daño, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar la diferencia entre estos dos personajes. Vamos a hablar de los tipos de hackers, Red Team versus Blue Team, qué es lo que hace un Red Team, qué es lo que hace un Blue Team. Esto más que todo viene siendo a nivel corporativo, ¿verdad? Pero es importante conocerlo también. Vamos a aclarar las diferencias entre una vulnerabilidad, una amenaza y un riesgo, siempre en términos de ciberseguridad.
Vamos a hablar un poco de las estadísticas de ciberseguridad en tiempos de COVID-19, cuál fue el incremento de los ataques desde que empezó la cuarentena, por ejemplo. Vamos a hablar de estos dos ataques que son, digamos, los que más realza han tenido en estos últimos meses, que es la ingeniería social y el malware. Y vamos a presentar un poco sobre las legislaciones de ciberseguridad, ¿verdad? Cómo estamos acá en nuestro país y qué legislaciones se aplican en otros países. Nada más para tener claro que en este punto hay unas leyes que no están directamente relacionadas con ciberseguridad, pero digamos es lo más cercano que existe por ahora. Hay países que todavía están desarrollando las leyes, las están escribiendo, las están discutiendo, ¿verdad? Porque hay algunos gobiernos que el término de ciberseguridad es algo nuevo. Hay gobernadores que lo ven como un tema de ciencia ficción, como algo que ocurre solamente en las películas, pero la verdad es que al final ya es una realidad que está inmersa en nosotros y tenemos que aprender a lidiar con ello. Entonces, esta va a ser nuestra agenda para este día. Bien, entonces hablemos un poco sobre la ciberseguridad. De forma general y sencilla, yo les puedo decir, miren, la ciberseguridad es la práctica de defender, o sea, yo me voy a cuidar. ¿A quiénes? Computadoras, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes, datos o información. ¿De qué los voy a cuidar? De las amenazas digitales. Es común, por ejemplo, cuando nosotros compramos un nuevo equipo, una computadora, por ejemplo, el primer punto de acá. Muchas personas venden menos el hecho de instalar un antivirus y generalmente se quedan con el que viene por defecto en las máquinas, ¿verdad? Que en todo caso es Windows Defender. Acá, la buena práctica sería instalar un antivirus, recomendable de paga, ¿verdad? Para cuidarme de una amenaza digital. En este caso del malware, más adelante vamos a hablar qué es el malware. Pero como buena práctica de ciberseguridad, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero muchas personas no lo hacen, probablemente por falta de conocimiento, probablemente porque no lo ven necesario o simplemente porque no creen en estas amenazas. Entonces eso se convierte en un problema. A nivel de servidores, pues esto viene siendo a nivel corporativo. Las empresas tienen sus equipos de telecomunicaciones, ya sean routers, que entra acá en la categoría de redes, y en la parte de servidores también. Y lo crucial de esto es que en estos servidores se almacena la información importante de la empresa. Y hay que tener en claro que la información es el activo más importante de cualquier organización. No son las computadoras, no son los servidores, no son los equipos de telecomunicaciones, sino que es la información. Entonces, la seguridad de la información, la seguridad informática y la ciberseguridad, al final lo que busca es proteger la información. Pero para proteger la información yo tengo que cuidar los servidores, tengo que cuidar las computadoras, tengo que cuidar mis redes de datos, tengo que cuidar qué es lo que circula a nivel de tráfico de red, entre otras cosas, ¿verdad? Es la práctica de defender dispositivos móviles también. Como usuarios finales, usualmente nosotros hacemos la mayoría de cosas desde nuestro celular. Consulta de redes sociales, transacciones bancarias, con la parte de la telebanca que ha sido bastante útil, especialmente en este tema de la pandemia, para no estar manipulando dinero, pues todas las transacciones se están llevando a cabo por dispositivos móviles, por la de banca. Pero, ¿qué medidas de ciberseguridad estamos tomando nosotros para realizar esas transacciones? ¿Será que estamos instalando un mecanismo de antivirus en nuestro dispositivo móvil? Mucha gente tampoco lo ve necesario, pero la verdad es que al final sí es muy importante tomarlo en cuenta. Hay antivirus, por ejemplo, que me permiten analizar la red Wi-Fi en la que yo estoy conectado. Y, por ejemplo, es bastante común que, digamos, si nosotros no pagamos un plan de datos y nos acercamos, por ejemplo, a un Starbucks, nos sentamos, vemos la red Wi-Fi libre y nos conectamos. Y solo nos conectamos sin tomar ninguna medida, nuestro teléfono no tiene un antivirus, solamente nos conectamos y no sabemos si realmente esa es la red legítima de Starbucks. Y déjenme comentarles que en las redes Wi-Fi libres es donde ocurre la mayoría de robo de información, especialmente a usuarios finales. ¿Por qué? Porque al final un hacker nunca aparenta ser un hacker. Las películas, Hollywood nos ha vendido que el hacker es una persona con un montón de espinillas en la cara, que no se baña, que está frente a la computadora 24/7 y no sale de su cuarto, ¿verdad? Está encerrado. Pero al final, pues un hacker puede ser una mujer
que esté bien elegante, sentada en el Starbucks tomándose un café y probablemente tenga una antena wireless en su bolsillo, en su cartera, que esté simulando ser una red Wi-Fi abierta y nosotros nos estemos conectando a ese wireless y toda la información esté pasando a través de esa antenita y nos estén robando los datos y nosotros no nos demos cuenta. Pero un dispositivo de antivirus de paga, pues puede ser importante para aprender a detectar amenazas en la red, especialmente en las Wi-Fi abiertas. Los sistemas electrónicos, pues aquí tienen que ver los ATM también. Todos los que hemos mencionado hasta ahora son sistemas electrónicos, por supuesto, pero también entran los ATM. Los ATM son los donde nosotros retiramos el dinero, ¿verdad? Son los cajeros. Acá entra una buena práctica que se llama la PCI DSS, si no me recuerdo, no me equivoco. PCI DSS, son reglamentos que le permiten a los bancos como buenas prácticas de seguridad para proteger todo lo que tenga que ver con transacciones bancarias, ¿verdad? Más que todo en las entidades financieras. Una vez yo iba a retirar dinero, no voy a decir el nombre, el centro comercial donde iba a pasar eso, pero cuando yo me acerqué, para mi sorpresa, el ATM estaba con pantallazo azul, ¿verdad? Y decía, mire, Windows XP no responde por esto, lo otro. Yo, Windows XP para un ATM donde yo retiro dinero. Me llamó bastante la atención porque, para empezar, es un sistema que ya no tiene soporte. Es un sistema obsoleto, pues, y nosotros estamos confiando en que nadie va a clonar nuestra tarjeta, por ejemplo. Porque se puede clonar una tarjeta directamente en el ATM. Ya lo han hecho, ya han sacado reportajes de eso. Entonces, ¿verdad? La buena práctica de defender ese tipo de sistemas, pues, tendría que venir en la entidad financiera y aplicar este tipo de controles, ¿verdad? En las redes, como ya lo mencionaba, pues al final está estrechamente relacionado con los servidores, todo el tráfico que circula a través de la red, am, ya sea a nivel corporativo, como ya lo mencionaba, en las redes Wi-Fi abiertas, pues es importante aplicar buenas prácticas para que no venga, por ejemplo, un ciberdelincuente y nos haga un ataque de hombre en el medio, ¿verdad? Este ataque de hombre en el medio significa que hay un ciberatacante que está en medio del tráfico de la red y está interceptando la comunicación, como el ejemplo que les ponía de Starbucks. Pero, por ejemplo, si yo utilizo protocolos seguros de navegación, entonces difícilmente van a poder, digamos. O sea, no puedo decir que va a ser imposible que nos pueda robar la información. Al final siempre hay una pequeña posibilidad. Como le dice acá este pequeño eslogan arriba, no hay sistema 100% seguro. Pero sí podemos reducir las brechas de seguridad lo más que podamos. Y los datos, pues al final, todos estos puntos que hemos mencionado, simplemente es para proteger nuestros datos. Eso es lo más importante. Yo sé que en nuestro dispositivo móvil, tanto celular como computadora, tenemos información sensible, pues que no solo nosotros sabemos lo importante que es y que tenemos que proteger, ¿verdad? Tenemos que aplicar prácticas de ciberseguridad. Entonces, se suele confundir el hecho de hablar seguridad de la información con seguridad informática y ciberseguridad. Bueno, y al final no es lo mismo. La respuesta es no, no es lo mismo. Pero al final van de la mano los tres términos para buscar el fin común que yo les mencionaba al principio, que es proteger los datos. Entonces, ¿qué es seguridad de la información? ¿Qué es seguridad informática? ¿Y qué es ciberseguridad? El ejemplo más fácil para entender esto es que seguridad de la información lo podemos ver como un libro. Seguridad informática y ciberseguridad son dos capítulos diferentes del libro principal. Al final, esta es la sombría grande que abarca estos dos elementos, cubre estos dos elementos, y cada uno tiene diversos objetivos a nivel de aplicabilidad. Sin embargo, el fin es el mismo, como les decía. Entonces, ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información se encarga de garantizar los tres pilares, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres pilares? La integridad, asegurar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información, ya sea física o digital. ¿A qué se refiere la integridad? Pues que mi información va a estar totalmente protegida de cambios, es decir, que venga un ciberatacante y quiera modificar la información que está dentro, que quiera robar la información que está dentro, que quiera inyectar información, información, bueno, elementos que parezcan información, pero que no lo sean. ¿Qué tipo de elementos pueden ser?
malware. Ese es más común, que inyecten malware y ahí están alterando pues directamente la información, pues porque ya no es un activo que forme parte de la organización, sino que ya es algo totalmente ajeno. Eso ya es la parte de la integridad. En la disponibilidad, pues que la información esté, como su término lo dice, disponible para los usuarios que lo consultan. La seguridad de la información se encarga de definir, de evaluar riesgos para la disponibilidad a nivel físico y digital, es decir, tanto la información que se almacena en servidores como la información que se almacena sí, en documentos tangibles, en los archiveros, por ejemplo. ¿Quién va a tener acceso al cuarto donde están los archivos? Todo esto lo ve la seguridad de la información. Y la confidencialidad, pues ya es un tema de permisos. eh, ¿Qué privilegios tiene cada usuario? ¿Qué privilegios tiene cada persona? Por eso es de que la seguridad de la información empieza a aplicar controles desde que se está contratando a una persona para la empresa. Desde ahí, desde que están investigando cuál es el perfil de esta persona, empieza la parte de la seguridad de la información. ¿Hasta dónde llega? Hasta la parte de la continuidad del negocio. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de continuidad del negocio? Que ocurra algún incidente que pueda ocasionar la detención en las operaciones de la empresa y qué medidas vamos a tomar nosotros para poder hacer que la empresa pueda continuar con sus operaciones normales a pesar del incidente. Entonces, todo eso ve la seguridad de la información. Entonces, en resumen, acá se encarga de proteger, evaluar los riesgos y definir los controles para proteger la información tanto física como digital. Como ven, es bastante generalizado. Entonces, ¿qué es la seguridad informática? Ok, son los procesos, técnicas y herramientas para la protección de sistemas informáticos e información digital. O sea, aquí ya no tiene que ver la parte física, aquí ya nos vamos ya vamos haciendo más pequeño el embudo. Acá ya nos estamos acercando directamente a los sistemas informáticos, servidores, redes, computadoras, entre otros, para proteger la información digital. Una vez evaluados los riesgos por parte de la seguridad de la información, por ejemplo, aquí entra en vigencia la aplicabilidad de la ISO 27001, que es un estándar internacional que permite a las organizaciones evaluar los riesgos y definir respuestas para mitigar esos riesgos. Entonces, una vez hecho esa parte, viene la seguridad informática y empieza eh, a estudiar cómo funciona el negocio para poder aplicar procesos que me permitan mitigar esos riesgos, pero a nivel de sistemas informáticos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un servidor en mi empresa que nada más almacena imágenes y por decir algo, porque esto suele pasar, se encuentra en un servidor versión 2008. Todavía hay gente que utiliza, hay empresas que utilizan servidores 2008, pero que por alguna razón digan, mire, fíjese que no lo podemos actualizar a las nuevas versiones. Entonces eso ya se convierte en un riesgo evaluado por la seguridad de la información. Entonces la seguridad informática define los procesos que van a permitir mitigar o minimizar los riesgos de que una amenaza pueda explotar cierta vulnerabilidad que se pueda detectar en este servidor. Entonces todo esto lo define la seguridad informática. Aquí como los decía, son los controles de seguridad ya en la forma práctica. Y pues la ciberseguridad, para hacer más pequeño el embudo todavía, son medidas defensivas u ofensivas para el tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información digital. Por ejemplo, el malware. Pues, el malware es, digamos, la amenaza más común que existe actualmente. Pues hay una diversidad de malware increíble. Tenemos una gran diversidad. Cada categoría de malware se enfoca en hacer cierto daño o en ocasionar cierta alteración de las máquinas para, por ejemplo, robar información o, por ejemplo, para minar criptomonedas, por ejemplo. Entonces, la ciberseguridad ya son, digamos, medidas proactivas que me van a permitir a mí aplicar para poder protegerme de las amenazas. Entonces, como lo mencionaba acá arriba, la ciberseguridad defiende de amenazas digitales nada más. Acá, pues, esto es un poco más generalizado porque, por ejemplo, am, en seguridad informática podemos definir, por ejemplo, quién va a tener acceso al cuarto de servidores. ¿Qué medidas voy a aplicar yo para restringir el acceso al cuarto de servidores? Si voy a acceder con validación biométrica, con validación facial, si me voy a anotar en un libro, o sea, todo ese proceso lo defino acá para poder proteger mi centro de datos. Pero ya la ciberseguridad, pues, me dice a mí, bien, tenés que aplicar estas medidas defensivas
para poder proteger tantos equipos de tu organización, de tantas amenazas. Ok, entonces como ya tenés claro cuántos riesgos existen en tu organización, sabes qué procesos tenés que aplicar, entonces ahora vas a evaluar qué medidas van a ser las necesarias para protegerte de las amenazas detectadas en los dos puntos anteriores. Entonces, básicamente esto viene siendo la diferencia entre estos tres términos. No sé si hasta ahora existe alguna pregunta, alguna inquietud que quieran que les aclare. Pueden hacerla con toda confianza, no hay ningún problema. Hola, buenos días. No sé si me escucha. Buenos días, sí se escucha. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Elmer Bonilla. Ok, Elmer. Tal vez solo digamos, para concretizar y que me quede claro, si tengo que definir, digamos, la diferencia entre la parte de seguridad de la información y seguridad de la informática, la primera tendría que ver en términos, ya lo dice ahí, de hecho ahí lo dice en términos físicos y digitales, pero más que todo relativo a todos los procesos de acceso a la información. Este, Exactamente. La información en general, ya sea o- física o digital. ok, y si tuviera que definir así la parte de seguridad informática, eh, ahí para que me termine de aclarar ese punto, ¿cómo lo es? Ah, ok. Vaya. Seguridad de la información, como ya bien lo mencionaba usted, me permite a mí aplicar controles para proteger la información tanto física como digital, para garantizar integridad, disponibilidad y confidencialidad. La seguridad informática está orientada nada más a nivel de sistemas informáticos, o sea, ya está más delimitado directamente a sistemas informáticos. La seguridad de la información, pues, como yo le mencionaba al principio, el ejemplo es, si yo tengo información sensible, por ejemplo, contable, pero que está física, o sea, es tangible, no está en ningún sistema informático. Un ejemplo bastante común, la verdad, porque hay empresas que lo manejan de esa forma. Entonces, la seguridad de la información me va a permitir a mí definir controles para verificar quién va a poder entrar a ese cuarto donde está almacenada esa información contable, a pesar de que no está digital. Pero la seguridad informática ya no tiene que ver tanto que ver con ese ejemplo que yo le acabo de colocar. La seguridad informática ya viene orientado a los sistemas de información, a los equipos informáticos, a las computadoras. ¿Quién tiene acceso a las computadoras? ¿Cuáles son los niveles de acceso que tiene un usuario, por ejemplo, para poder entrar a las aplicaciones de la institución, ¿verdad? Esa viene siendo un poco la diferencia. No sé si se comprende. Me quedó completamente claro, sí, sí. Gracias. Excelente. Entonces, la ciberseguridad, como le decía, el embudo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? La seguridad de la información es la sombrilla grande que abarca estos dos elementos. Al final van de la mano, buscan el mismo fin, que es proteger el activo más importante de la empresa, la información. Entonces, la ciberseguridad son medidas defensivas u ofensivas. ¿Por qué ofensivas? Se preguntarán algunos. Hay un término denominado seguridad ofensiva que permite a las empresas autoatacarse, si lo queremos ver de esa forma. Cuando se autoatacan, ellos mismos evalúan cuáles son las amenazas detectadas y qué medidas pueden utilizar para contrarrestar esas amenazas detectadas contra un ataque real. Entonces, a eso se refieren medidas ofensivas. Ya es más técnico todavía. Esto ya es más técnico. No sé si habrá alguna otra pregunta o continuamos. Bien, continuemos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en ciberseguridad, porque al final la ciberseguridad es aplicable tanto a nivel empresarial como a nivel personal y usuario final. Estos dos términos de seguridad de la información y seguridad informática están más orientados a nivel organizacional. Entonces vamos a hablar de los contextos de ciberseguridad. Tenemos 5 contextos importantes a la hora de hablar de ciberseguridad. Podemos hablar de seguridad de la red, seguridad de las aplicaciones, seguridad operativa, continuidad del negocio y usuario final. Por eso lo puse acá en mayúsculas. En la seguridad de la red, según los controles definidos en la seguridad informática, por los riesgos detectados en seguridad de la información, entonces yo voy a aplicar las medidas necesarias de ciberseguridad para proteger una red informática de ciberdelincuentes. Una red informática, como ya lo mencionaba, una empresa, por ejemplo, puede tener una red por muy chiquita que sea, que sean dos locales que están a la par, pero que
se comunican a través de una pequeña red local, ya se convierte en un activo que tengo que proteger, porque es información la que circula a través de esa red, por local que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué controles voy a aplicar yo para proteger esa red? Seguridad de las aplicaciones. Mantener una app libre de amenazas. Por ejemplo, si el Banco Agrícola es una entidad financiera que me provee, por ejemplo, acceso a la telebanca, son ellos quienes se tienen que asegurar que no existan amenazas que puedan vulnerar su aplicación, por ejemplo. Por eso es que constantemente aparecen actualizaciones, ya sea de mejora o de seguridad, porque probablemente, digamos que una actualización se lanza este día, a la siguiente semana detectan que hay un orificio de seguridad, entonces vienen, lo corrigen y a las siguientes 2 semanas lanza la actualización para corregir el problema anterior. Entonces, de esa forma son buenas prácticas que le permiten a una organización mantener una aplicación libre de amenaza. Pero claro, aquí entra también el papel del usuario, ¿verdad? ¿Qué controles estoy aplicando yo, por ejemplo, en mi teléfono para evitar que una aplicación no una aplicación directamente, para evitar que todo mi dispositivo se vea afectado por alguna amenaza, por ejemplo? ¿Qué controles estoy aplicando? Acá hay que tener cuidado también, porque la verdad es que el Internet es un mundo bastante profundo y nos podemos encontrar con una gran cantidad de amenazas increíbles. Por ejemplo, es bastante común ver aplicaciones clonadas, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos que estamos descargando la aplicación legítima por ejemplo, en este caso del Banco Agrícola, es el ejemplo que les estoy poniendo. Porque si descargamos una aplicación, por ejemplo, de un origen desconocido, probablemente estemos instalando un malware, no sé, un spyware que me haga espionaje o que me robe la información o que me intercepte mi información financiera. En seguridad operativa, pues son los controles, es aplicar técnicamente hablando políticas de seguridad en los procesos internos de una organización. Ok, la seguridad de la información me detectó los riesgos, la seguridad informática me acaba de definir las políticas que tengo que aplicar y en la ciberseguridad pues voy a implementar esas políticas que se han definido en los 2 pasos anteriores para poder asegurar los procesos internos de la organización. A eso se refiere a la seguridad operativa. En la continuidad del negocio, pues, ¿cómo responder a incidentes de ciberseguridad? ¿Qué voy a hacer si una amenaza logra explotar un servidor y lo baja de operaciones? Es decir, si yo en un servidor tengo alojada la página web que me mueve todo el comercio electrónico de la empresa, pero viene una amenaza, un malware, un virus, una vulnerabilidad que un hacker pudo explotar y me baja de operaciones la página, ¿qué voy a hacer yo para contrarrestar eso? ¿Cuál va a ser mi estrategia de ciberseguridad para poder tener una alternativa y que la empresa no pare sus operaciones? ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque hay que tener bien claro que como la mayoría de las empresas se han digitalizado, pues el hecho de que un sistema informático se venga abajo, especialmente si es principal, eso es en términos monetarios, es negativo porque significan pérdidas para ellos. Entonces, ¿cómo voy a responder a esos incidentes? Entonces, es una estrategia que se define desde la seguridad de la información para ver qué controles voy a aplicar y cuáles son las medidas que voy a yo accionar para poder contrarrestar esto, para poder actuar, tener un plan de emergencia. A eso se refiere continuidad del negocio que está estrechamente relacionado con la ciberseguridad. Y como usuario final, pues es el eslabón más débil. Podemos tener el mejor antivirus, podemos tener la mejor protección perimetral, podemos tener los mejores controles de seguridad, pero si nuestro usuario final, o sea, nosotros, no estamos capacitados en el tema o desconocemos algunos conceptos, algunos riesgos, cómo pueden ocurrir, pues vamos a ser afectados, la verdad. Vamos a tener consecuencias negativas. Entonces, por ejemplo, por eso es de que la ciberseguridad hace bastante énfasis en el usuario final para que ellos o nosotros podamos aplicar buenas prácticas para reducir riesgos tanto empresariales como personales. ¿Por qué empresariales? ¿Qué pasa si nos llega un correo malicioso con un adjunto, lo descargamos, le damos clic a un enlace y ese enlace está infectado con malware, por ejemplo? El archivo que yo descargué tiene malware, ya infecté toda la red. Entonces, como les decía, yo puedo tener los mejores controles de seguridad, perdón, pero si mi usuario o en mi caso yo no estoy capacitado para conocer los riesgos, entonces yo puedo dañar toda la empresa, porque probablemente puedo descargar algo de un correo electrónico o puedo insertar una USB infectada y pueda dañar, ¿verdad?
todos los controles que se han venido aplicando, al final sería bastante difícil contrarrestar, especialmente si se trata de un ataque bastante potente. Más adelante vamos a ver unos ataques que son bastante peligrosos y hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que tener bastante énfasis en el usuario final. Hay que aprender a identificar esas amenazas. Y personales, pues, como les decía, especialmente me gusta poner de ejemplo el tema de la pandemia, porque es cuando nosotros ya no salimos de casa por un buen tiempo y todo lo hacíamos a nivel digital. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo para cuidar mi información personal? Hay que tener en cuenta de que como todo se ha digitalizado, o sea, es de cierto, el comercio electrónico ha venido a facilitar muchas operaciones del día a día, pero así como han incrementado las cosas positivas, también han incrementado las cosas negativas. La cantidad de ciberataques se han incrementado. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, hablemos ahora, ya tenemos claro cuál es la diferencia de seguridad de la información, seguridad informática, ya sabemos más o menos qué es la ciberseguridad, cuáles son los contextos que, que la abarcan. Entonces, hablemos ahora de ciberguerra. Pasémonos a hablar un poquito más global. La ciberguerra es un tema ya quizás a nivel de países, ya es un tema que tiene que ver con poderes económicos, poderes políticos, por controlar quién está a la punta de algo, por ejemplo, quién quiere estar a la cabeza de algo, quién quiere dañar a otro país por X o Y razón. Ya es un concepto de ciberguerra. Si nos enfrascamos en lo que dice teóricamente, pues acá dice que se refiere al uso de ataques digitales como virus informáticos, piratería informática utilizada por un país para interrumpir los sistemas informáticos vitales de otro país. ¿Cuál es el objetivo? Crear daños, muerte y destrucción. Cuando se dieron las elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, empezó a sonar un tema bastante crucial y era el hecho de que sonaban los rumores que Vladimir Putin había ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones. ¿De qué forma? En teoría, el gobierno ruso pues lanzó una serie de ciberataques contra los equipos informáticos de Hillary Clinton para revelar ciertos correos que comprometieron su candidatura, lo que le permitió a Donald Trump pues irse arriba en los números y pues por consiguiente ganar las elecciones para ser presidente de los Estados Unidos. Las investigaciones forensicas mencionan que detectaron cierto tráfico de origen de Rusia, entonces por eso es de que empezaron a hablar los rumores que había una especie de alianza entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pues, la verdad que será cierto, muy probablemente lo sea o muy probablemente no lo sea, probablemente solo sean rumores, pero al final esto viene siendo una ciberguerra por el hecho de no querer que cierto personaje político llegue al poder. Otro de los ejemplos que tomaron bastante fuerza fue aproximadamente hace 2 años, si no me equivoco, que fue entre China y Estados Unidos. Sony Pictures, que es la empresa, que es global, la verdad, que al final ellos también se encargan de desarrollar películas, crear equipo tecnológico, entre otras cosas. Resulta que esta empresa había grabado una película de dos periodistas que iban camino, creo que a Corea del Norte o a China, no recuerdo cuál era el contexto de la película. Pero al final el objetivo de los dos periodistas era matar a Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte. Entonces al ver esto, se lo vieron como una amenaza y vino este país asiático y realizó ciberataques contra esta empresa, robando la información de películas que no se habían estrenado, robándose información de planillas de salarios, entre otras cosas, amenazando con hacerlo público si rodaban la película en los cines. Entonces, esto ya es un término de ciberguerra, porque si es una amenaza lo que están haciendo. Ok, si vos haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Son dos conflictos entre dos países. Entonces, en esto se enfrasca la ciberguerra, ¿verdad? Que las naciones ya no solamente utilizan armamento nuclear para poder realizar una guerra, sino que ahora se pegan bastante al término de la ciberguerra. De hecho, Israel lanzó un comunicado hace como 1 año y medio que ellos estaban preparando a su ejército de hackers por cualquier eventualidad que se diera. Al final, pues, como todo se maneja digital,
por ejemplo, pueden hacer, puede que Estados Unidos esté haciendo pruebas de lanzamiento de misiles, por ejemplo, y viene Irán o un país, digamos, que no sea aliado a Estados Unidos, puede fácilmente hackear los sistemas de lanzamiento de misiles para evitar que estos se lancen, por ponerles un ejemplo. Ya viene frascado en un término de ciberguerra. Entonces, acá tengo dos ejemplos clásicos de ciberguerra, que estos sí están documentados. Stuxnet es uno de los primeros ataques que lo amarran al término de la ciberguerra, y es cuando se utilizó un malware a través de una USB que insertaron en una de las máquinas de la fábrica, y este se propagó en la red, haciendo explotar las máquinas que estaban generando uranio. Entonces, al final, el objetivo era frenar que Irán desarrollara armamento nuclear. Entonces, de esto se encargó Stuxnet. Ya es un término de ciberguerra, como ven. WannaCry fue otro de los ataques famosos allá por 2017-2018. Se trataba de un ransomware que cifraba la información confidencial de las empresas, bloqueando las operaciones. De hecho, causó interrupciones en Ucrania y dejó el país detenido por 2 días, porque como no querían pagar a los ciberdelincuentes y pues estaban en el proceso de restaurar los respaldos, las copias de seguridad y entre todo ese montón de cosas que tienen que desarrollar la gente de seguridad para poder levantarse después de un ataque de este tipo, pues por eso es de que ocasionó la operatoria del país completo por 2 días. Y eso es bastante crucial económicamente hablando. En el Reino Unido se detuvo el servicio de salud completo. Imagínense qué crítico fuera que actualmente, con el tema de la pandemia, un servicio de salud completo quedara detenido por un ataque de este tipo, sería bastante complicado, ¿verdad? Entonces ya es un término de ciberguerra porque está ocasionando daño, está ocasionando muerte. ¿Qué tal que a un grupo de pacientes con COVID-19, por ejemplo, no los atiendan porque su servicio informático esté completamente detenido? Ya es un tema bastante complicado y entonces pues ya es ciberguerra, pues porque al final, ¿quién tiene corazón para hacer este tipo de cosas, verdad? Entonces está bastante involucrado. El gigante farmacéutico Merck también se vio afectado por WannaCry en la producción de medicamentos. La compañía de envío Marx, que son los que envían contenedores con cargamento de diversa índole, también vieron paradas sus operaciones por este ataque. Y principalmente la empresa de telecomunicaciones Telefónica, que fueron uno de los primeros afectados. Estuvieron fuera un par de horas, la verdad, estuvieron fuera un par de horas, pero que un país esté incomunicado por varias horas, pues ya se ve bastante afectado, ¿verdad? Entonces, no sé si hay una pregunta con el tema de la ciberguerra. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna duda que quieran aclarar? No sé si has escuchado el ataque que le hicieron a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bueno, uno de los dueños de Amazon, que le intervinieron en su WhatsApp y le sacaron, bueno, el gobierno, un estado, parece que el de Arabia Saudita. No, no Como me di él, cuenta. eso fue hace como 2 años también, como él estaba investigando, bueno, él es el dueño, compró el Washington Post, me parece, entonces él tenía un periodista que estaba investigando todas las irregularidades y la corrupción que tenía dentro el imperio saudí, sería, ¿verdad? Sí. Entonces, como le mandaron a decir a Jeff Bezos que parara esas investigaciones, pero como Jeff Bezos, o sea, él apoyó al periodista. Entonces al periodista lo mandaron a matar. Lo trajeron a la embajada de Arabia Saudí en Estados Unidos y lo mataron ahí. Y luego, como él siguió dándole, después de eso, dándole más apoyo para que, pues sí, porque lo que había pasado, el gobierno saudí intervino el WhatsApp de Jeff Bezos y le sacaron como él estaba siendo infiel a su esposa, le sacaron esa información. Qué terrible. Y le dijeron que si no paraba las investigaciones y los ataques al imperio saudí, le iban a publicar eso.
Entonces lo que hizo Jeff Bezos, como era Jeff Bezos, dijo, lo publicó mejor yo. Y entonces es lo que vos hablabas, ¿verdad? Que causó muerte y que era ya un ataque directo hacia una persona para perjudicarla. Exactamente. Ajá. Un buen ejemplo de ciberguerra. O sea, causó destrucción, porque también hubo una destrucción, y pues principalmente la muerte, ¿verdad? Ocasionó daños. Entonces, son los ingredientes principales para hablar de ciberguerra. Buen ejemplo ese. La verdad, yo no me había dado cuenta de eso, pero qué buen ejemplo. Gracias por compartir. Bien, entonces, continuando con la temática, hay que establecer una diferencia de hackers y crackers. Usualmente solemos referirnos a los hackers de forma global, o sea, como la persona o el, o el técnico que ocasiona daño también, pero la verdad es que no. O sea, al final, cracker sí viene siendo un hacker también, pero el cracker está del lado del mal. Hacker está del lado del bien. Entonces, ¿quién es un hacker? El hacker es una persona que detecta vulnerabilidades de un sistema, pero en vez de aprovecharse y explotarlas para su propio beneficio, colabora para poder corregirlas, con el fin de evitar que un cracker las explote para causar daño. Entonces, el hacker está del lado del bien. El cracker detecta las vulnerabilidades de un sistema y se aprovecha de ellas para causar daño, para robar información, para, no sé, para vaciar cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, cracker sigue siendo un hacker, pero del lado del mal. Entonces, espero que después de este día ya no se refieran a los hackers como los malos de la película, ¿verdad? Si quieren referirse a un hacker que ocasiona daño, entonces mejor utilicemos el término crackers. Esa es la diferencia entre estos dos. Bastante simple, la verdad, pero que al final es importante aclararlo. Los hackers del lado del bien y los crackers del lado del mal. Entonces, las personas que, por ejemplo, clonan sitios web y roban información de las personas que quieren comprar en línea, estos son crackers, no son hackers, son crackers. Es importante mantener clara esa diferencia. Entonces, ¿qué tipos de hackers hay? Tenemos tres: sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. El sombrero blanco detecta, reporta y ayuda a corregir vulnerabilidades. Entonces, este es un hacker. Este es un hacker. O también lo podemos denominar como un ethical hacker, un hacker ético, porque no se aprovecha de las vulnerabilidades, las detecta y ayuda a corregirlas. El sombrero gris es un hacker que se encuentra en el limbo, es decir, como puede ayudar a corregir estas vulnerabilidades, también puede ayudar a causar daño, pero el sombrero gris lo que lo mueve es el tema monetario. Por ejemplo, si viene alguien malicioso, una persona mal y le dice, mira, fíjate que necesito que me hagas este trabajo, te voy a pagar tanto. O sea, al sombrero gris no le interesa cuál es la finalidad, a él lo que le interesa es que le paguen. Entonces, por eso es de que acá le coloco yo, está en el limbo, como puede ser un hacker, o sea, puede estar del lado del bien, también puede ser un cracker, porque también puede ocasionar daño. Entonces, el hacker de sombrero negro, bueno, su objetivo es causar daño sin importar el motivo, ya sea por económico, digamos que quiera hacer robo de información financiera, alguna venganza por un empleado disgustado y que fue despedido, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces este viene siendo un cracker porque su objetivo es causar daño, ya no es ayudar a corregir y no le importa que no le paguen, él solamente quiere ocasionar daño. Entonces este es un cracker. El sombrero negro es un cracker, sombrero gris puede ser un hacker o un cracker y el sombrero blanco definitivamente es un hacker, un ethical hacker. Red Team versus Blue Team. Ya son términos a nivel corporativo también. Existen dos equipos, no todas las organizaciones lo aplican, pero la verdad es que es una buena práctica. El Red Team o el equipo rojo son los encargados de probar la seguridad de una empresa. Hacen seguridad ofensiva, hacen ethical hacking, es decir, hacen un reconocimiento de las vulnerabilidades, las explotan, generan un reporte y le comunican al director de tecnología o al director de seguridad informática y le dicen, vaya, mire, estas son las vulnerabilidades que yo encontré, por favor, corríjala, ¿verdad? Entonces, el Blue Team, que es el que está del otro lado de la moneda, es la otra cara de la moneda, ellos son los que están, digamos, monitoreando, están aplicando seguridad ofensiva, están tratando de detectar los ataques que hace el Red Team, están tratando de proteger la infraestructura, la forencia digital, es decir, la forencia digital se enfrasca más que todo cuando, digamos, ocurre algo en cierto equipo, extraen la máquina, hacen un análisis para detectar probablemente qué es lo que pudo haber pasado con un ataque o con alguna extracción de información
si insertaron una USB o por dónde fue que salió la información, entre otras cosas. Y la respuesta a incidentes, ¿verdad? Entonces, estos son controles que se ponen a prueba por el Red Team. O sea, es como quien dice, el Red Team le dice al Blue Team, vamos a ver si es cierto que tenés tus controles de seguridad bien implementados. Entonces vamos a probar tu infraestructura y vamos a ver qué pasa. El Blue Team va a probar si sus controles son efectivos y si su monitoreo también es altamente efectivo. Si ellos logran detectar los ataques que están realizando el Red Team, pues claro, ellos también van a generar un informe y van a decir, ok, encontraste las vulnerabilidades, pero yo te detecté. Si yo hubiera querido, le hubiera indicado a los administradores de redes, por ejemplo, que bloquearan el tráfico y ya no pudieran hacer nada. Entonces, eso es lo interesante de estos dos equipos. Al final, el objetivo es el mismo en una organización. Tratar de minimizar los riesgos de seguridad para que un atacante real no pueda aprovecharse de ellas y pues que la información se encuentre siempre protegida. Entonces, este es Red Team y Blue Team. Ahora es importante aclarar estos tres conceptos que se suelen confundir cuando hablamos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. La verdad es que vulnerabilidad lo podemos manejar como un defecto. Es un defecto en un sistema por una mala configuración o por una obsolescencia. ¿Cómo por una mala configuración? Por ejemplo, una mala configuración en mis redes sociales, es un ejemplo práctico que yo les puedo poner, es que mi contraseña sea, ¿qué? El nombre de mi perrito. Que mi contraseña sea mi color favorito, mi película favorita. Es una mala configuración porque son contraseñas fáciles de adivinar. Entonces ya se convierte en un defecto. O por obsolescencia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos molestado porque nuestra máquina empieza a instalar actualización? Pero esto es importante porque si la máquina no se actualiza, entonces empieza a entrar en un estado de obsolescencia. Y si entra en un estado de obsolescencia, probablemente sea partícipe o sea víctima de una serie de vulnerabilidades conocidas por un atacante y que trate de explotarlas. Entonces, por eso es que se convierte en una vulnerabilidad, se convierte en un defecto. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué es una amenaza? Es un elemento o una acción capaz de aprovecharse de una vulnerabilidad. Por ejemplo, volviendo nuevamente a la parte de la mala configuración por una contraseña por defecto que yo utilizo en mis redes sociales, ¿cuál podría ser mi amenaza? Por ejemplo, un atacante que utilice un ataque de diccionario contra redes sociales y pues como es una contraseña fácil de adivinar, pues con un par de intentos ya logran acceder a sus redes sociales. Entonces se convierte en una amenaza. Con la parte de la obsolescencia, que mi computadora no está actualizada, ok, una amenaza puede ser una vulnerabilidad que está disponible para un sistema al cual yo no he actualizado y que probablemente se corrija, bueno, no probablemente, que estoy seguro que se corrige con una actualización, pero como no lo he actualizado, entonces la amenaza está latente. Entonces, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad que una amenaza explote una vulnerabilidad. Los niveles de riesgo se pueden medir del 1 al 10. Entonces, si yo tengo una contraseña por defecto y tengo que por ejemplo, una persona conocida puede explotar esa contraseña por defecto, entonces eso ya se convierte en un riesgo para mí, porque corro el riesgo de que entren a mi vida privada, entren a mis conversaciones privadas y nosotros no queremos eso, pues, o sea, estamos cuidando que probablemente nosotros tengamos información sensible ahí. Muchas personas manejan temas de trabajo, temas de estudio por redes sociales, entonces ya se convierte en un riesgo. Entonces, esa amenaza está latente que puede explotar la vulnerabilidad. Entonces, acá he construido una pequeña ecuación. Acá R igual a V más A, en donde R es el riesgo y la suma de una vulnerabilidad con una amenaza dan como resultado un riesgo de ciberseguridad. ¿Verdad? No sé si tienen una pregunta con esta parte. ¿Diferencia entre vulnerabilidad, amenaza y riesgo? ¿Nadie? ¿O con Red Team versus Blue Team, tipos de hackers? Bien, entonces de ahora en adelante me van a escuchar mencionando estos términos, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, así que espero que ya sepan la diferencia, ya sepan identificarlo y si no, pues pueden interrumpirme y preguntarme sin ningún problema. Yo estoy acá para ayudarles. Entonces veamos. Ahora que hemos hablado un poco de conceptos de ciberseguridad, veamos cómo están las estadísticas de ciberseguridad en tiempos de COVID-19. Las barras azules
representan los ataques de infección, robo de credenciales, fraude informático y robo de información antes de la pandemia, antes de la coyuntura por COVID-19. Mientras que la barra en naranja representa el incremento que, que ocurrió durante la pandemia, es decir, como todo se digitalizó, lo que les mencionaba al principio, estos ataques empezaron a incrementar porque los ciberdelincuentes empezaron a aprovecharse de la situación. Ok, todo el mundo está utilizando sus dispositivos electrónicos, entonces veamos qué podemos lograr. Empecemos a hacer campañas de spam, empecemos a lanzar malware, así, a diestra y siniestra, más de alguno va a caer, redes zombie, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, acá por eso es de que hubo un incremento. Vamos a enfocarnos ahora en ingeniería social y en malware. La ingeniería social y el malware son los ataques que más se han visto con más realce en tiempos de la pandemia porque, digamos, han sido los más fáciles de implementar. La ingeniería social, por ejemplo, es el arte de hackear humanos. ¿Qué es lo que va a buscar el ciberdelincuente? Ganar confianza, suplantar identidades, engañar al usuario. ¿Para qué? Robar información, estafar y vaciar cuentas bancarias. ¿Cómo se puede ganar la confianza de una persona a través de ingeniería social? Por ejemplo, que me envíen un correo con, no sé, con el logo del Banco Agrícola, por ejemplo. Y el Banco Agrícola le diga, mire, fíjese que necesitamos actualizar su información bancaria, por favor, ingrese todos sus datos en el siguiente enlace. Entonces, una persona que tiene pocos conocimientos, nulos o pocos conocimientos en el tema, pues fácilmente puede caer. Entonces, ¿por qué? Porque se ganó la confianza del usuario al creer que es la entidad financiera quien está escribiendo. Entonces, al mismo tiempo, ahí se llevó a cabo una suplantación de identidad porque se hicieron pasar por alguien por una entidad que jamás les va a pedir información de ese tipo por correo electrónico para engañar al usuario. Lo engañaron, robaron su información y ya probablemente vaciaron sus cuentas bancarias. Robaron su información y lo estafaron. Entonces, ese es un ejemplo sencillo de ingeniería social. Ahora bien, ¿por qué es que los ciberdelincuentes empezaron a utilizar la ingeniería social bastante en tiempos de pandemia? Primero, porque hubo un incremento en la cantidad de personas utilizando entretenimiento digital. Aquí hay unos números del año pasado donde informó el FBI que el incremento de la utilización de plataformas de citas en línea pues incrementó. De hecho, a mí me mandaron algunas capturas de pantalla de este año donde, por ejemplo, esta famosa aplicación Tinder, que es una de las aplicaciones de citas digitales de las más famosas, resulta de que una gran cantidad de ciberdelincuentes se estaban queriendo meter en estas aplicaciones para ganarse la confianza de los usuarios. Por ejemplo, que si quieren ganar, se hacen pasar por una mujer bonita o por un hombre guapo para ganarse la confianza de las personas, pues que le dé su número de teléfono y empezar a convencerle de hacer, no sé, de darle acceso a su información confidencial, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, esto se convirtió en una amenaza latente que posteriormente, si se tienen nulos o pocos conocimientos en el tema, se convierte en un riesgo de que me puedan robar la información. Entonces, por eso es de que se incrementó bastante esta parte de la ingeniería social. ¿Qué más? Este es un ejemplo de un phishing. Phishing es una suplantación de identidad, o sea, un ataque de ingeniería social. Acá le están diciendo al usuario que por favor actualice sus datos de pago para poder realizar la cancelación de Netflix. Y aquí le dicen, mire, por favor, actualice su fecha de expiración y su CVV. El CVV es el código de 3 dígitos que está en la parte trasera de la tarjeta de débito o de crédito, que es como la clave para poder acceder a la cuenta, para poder hacer transacciones. Y lo cierto es de que Netflix nunca les va a pedir esta información por correo electrónico. Nunca les va a pedir esta información por correo electrónico. Pero ¿por qué Netflix se convirtió en un target bastante atractivo? Cuando empezó la pandemia, ¿quién no utilizó Netflix para poder tener entretenimiento digital? Yo fui uno, por ejemplo, que pasaba viendo Netflix 24/7. Entonces, acá se convirtió en un target, como les decía, y probablemente mucha gente se ha de haber asustado como empezaron a utilizar Netflix más seguido y ver este correo, mire, por favor, actualice su pago porque no pudimos hacer la transacción, no va a poder seguir utilizando la plataforma si usted no actualiza sus datos. Entonces la gente ingresaba sus datos y probablemente a muchas personas les vaciaron sus cuentas bancarias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Facebook es otro de los ejemplos clásicos de suplantación de identidad, especialmente en el tema de las relaciones amorosas, ¿verdad?
cuando comúnmente le preguntan a uno, mira, ¿me puedes hackear un Facebook? O sea, esas preguntas ya es retro, ya ni deberían hacerla, la verdad. Pero lo cierto es de que en esta suplantación de identidad, como pueden ver, es un ataque de ingeniería social. Y si se fijan en los enlaces, no son los legítimos de Facebook. Por ejemplo, facebook.com.github.org y los lanza login de Facebook. O services-facebook.com con doble C. O sea, son sitios clonados. Y miren el título de la página, o sea, está en árabe. Creo que árabe, no sé. O fb-signin.space, o sea, claramente se nota que es un sitio clonado, pero que se vuelve, digamos, tiempos de pandemia, toda la gente buscando entretenimiento en redes sociales, pues entonces se volvió un punto bastante atractivo para los atacantes. Usualmente el robo de perfiles, cuando son ataques masivos, nada más es por decir, ok, atribuirse al atacante, yo hackeé tantos perfiles de Facebook. Pero también tenemos la otra parte de las relaciones amorosas, ¿verdad? Intentar descubrir infidelidades en tiempos de pandemia es un tema bastante común, pero que al final el objetivo es engañar al usuario, robar las credenciales y acceder a los perfiles. Un ataque de ingeniería social.